¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en estas emisiones que estamos subiendo en las redes, que abordamos temas fiscales, contables, prevención de lavado de dinero, legales, seguridad social, finanzas personales, con el objetivo de llenarles contenido a ustedes y que al final de cuentas les sirva para su vida, para la práctica y para entender algunos temas que a veces son difíciles de poderlos entender. Y por eso acostumbramos a traer amigos expertos en ciertas materias para que nos expliquen y que nos den la actualidad sobre estos temas. El día de hoy no es la excepción y vamos a estar platicando sobre la materialidad y las operaciones simuladas. Antes de empezar a presentar a un gran amigo que nos acompaña el día de hoy, bueno, como siempre, hacerle las respectivas invitaciones. Cualquier duda o comentario, ayúdenos poniéndolo en la parte de abajo y en su oportunidad las estaremos contestando. De igual manera que nos busquen en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo este tipo de contenido y nos ayuden suscribiéndose ustedes a este canal para poder seguir creciendo en esta comunidad de intercambio de información. Y al ladito de la palabra de suscripción está una campanita. También si tú le aprietas la campanita, te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo el contenido. Si lo prefieres, también vamos a estar ahí en Facebook, también estamos ahí subiendo ese contenido. También de ahí lo puedes compartir si es de tu gusto. Y si no, pues ayúdanos también compartiéndolo, que si tal vez ahorita no te está interesando a ti el tema por algo que tú estés viendo, seguramente algún conocido le puede caer, como se dice, como anillo al dedo. Así que ayúdanos a llegar a esa persona que tal vez necesite este contenido. Y si no, pues también están la cadena de distribución de podcast, donde nos vas a poder encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, que si no nos puedes ver, bueno, por lo menos nos podrás escuchar si vas de tu casa a la oficina. Ahí está la forma de que podamos seguir en contacto y poder seguir llevándote contenido. Ahora sí, ya después de habernos aventado todo este comercial sobre todas las redes que tenemos y ojalá nos puedan ayudar a seguir creciendo, suscribiéndose y compartiendo, voy a presentar el día de hoy a un amigo. Eh, Persona que sabe del tema y antes de entrar a la emisión, justamente estábamos platicando de una de las cosas que también le gusta compartir, que es entrar a diferentes comisiones, no solamente en el área legal, que es a la que él pertenece por ser licenciado en Derecho, sino que también le gusta compartir con contadores. Pues bueno, creo que vamos muy de la mano con nuestra profesión y siempre es bueno pedir apoyo a un abogado, al igual que es bueno pedir el apoyo a un perito, a un fiscalista del lado contable, porque somos una mancuerna que justamente es para poder asesorar a un empresario, a un contribuyente. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cursa la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado en Derecho Procesal en materia tributaria por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Eh, es asociado de la DLP Paper México SC. En su práctica profesional está enfocada al áreas de litigio, consultoría, planeación fiscal, derecho constitucional y corporativo. Ha sido también abogado y director de algunas firmas internacionales y nacionales de abogados y de contadores, vicepresidente en asuntos fiscales del Consejo Empresarial Mexicano, ha sido miembro de la Comisión de Asuntos Fiscales de la Concanarco Servitur, es miembro de la Comisión de Derecho Tributario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, miembro de la Comisión de Desarrollo Fiscal número 3 del Colegio de Contadores Públicos de México. También ha redactado artículos para diferentes publicaciones escritas en físico y en digital, y también participante en diferentes cursos en materia legal, también para contadores y abogados. Él es Ricardo Mendoza Quesada. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo, por la introducción y como dices, muy feliz de estar contigo, de platicar sobre este tema que, como vamos a ver en unos momentos, seas contribuyente chico, mediano, grande, lo tienes que conocer y creo que la mancuerna que mencionas de abogados y contadores es la mejor combinación para atender estos temas. Bueno, Ricardo, empezaría con un contexto. Eh,
México ha cambiado en los últimos sexenios, no solamente ha sido esta 4T, sino que la fiscalización cada vez es más amarrada, más controlada, más simplificada para el área de la autoridad. Hace algunos años el fisco, si bien fiscalizaba y nos traía atorados con el terrorismo fiscal, creo que lo que tenemos el día de hoy cada vez está mucho más agresivo, más peligroso. Podemos tener ya con una cuestión de delincuencia organizada y todo ha sido la evolución del mismo fisco en que necesita recaudar. El gobierno necesita dinero para un tema presupuestal. Nos acabamos la explotación del petróleo, nos acabamos también el pedir prestado al extranjero, las inversiones no están llegando como deberían. La cuestión del financiamiento el día de hoy lo tenemos con una cuestión tributiva de impuestos, en el cual pues, no hay otra forma más que pagar impuestos. Hay que aprender a pagar bien impuestos. En este tiempo de Felipe Calderón a lo que tenemos Enrique Peña Nieto, se cambió esta mecánica de depender del petróleo ahora a irnos a la cuestión de los impuestos. Es ahí cuando empiezan estas palabritas que daba como el título de esta emisión, materialidad y operaciones simuladas. ¿Qué más podemos compartirle a las personas que nos están viendo como un antecedente de este tema? Pues mira, creo que lo que comentas es muy valioso por varias razones. Una de ellas, definitivamente lo que vivimos el día de hoy es algo, me parece que inédito, no solo en México, sino en el mundo. Si bien es cierto que las políticas de fiscalización han sido muchas veces agresivas, ¿no? Y como lo dices, no solamente en este sexenio, sino en algunos anteriores, me parece que el tema eh, radica en que hoy la autoridad fiscal tiene muchísimas más herramientas a nivel legal y también a nivel jurisprudencial que le permite llevar a cabo esta fiscalización de forma pues, indiscriminada, agresiva y muchas veces criminalizando a los contribuyentes, ¿no? Como antecedente inmediato hay que recordar que México forma parte de la OCDE, ¿no? Que es un organismo internacional al que pues un número muy importante de estados están afiliados y que busca pues el desarrollo económico, ¿no? En términos generales. Y al marco de esta organización, hay un proyecto que hoy es muy famoso en muchas reformas de los últimos años, que es el famoso BEPS, ¿no? Este proyecto BEPS pues estaba inicialmente pensado como una serie de recomendaciones, de directrices que los países que estaban adscritos a la OCDE pues debían adoptar buscando reducir la ilusión fiscal y la erosión de la base gravable, ¿no? Al marco de estas acciones BEPS, México ha implementado, y hay que decirlo de forma muchas veces cuestionable, ¿no? Ha implementado muchas acciones como reformas legislativas. Y una de esas reformas precisamente se introdujo en el 2014 al Código Fiscal de la Federación, concretamente viniendo de la acción 5, y que consiste prácticamente en establecer una mecánica en el artículo 69b, por virtud de la cual la autoridad fiscal estaría facultada para determinar cuando algunos contribuyentes que conocemos hoy típicamente como EFOS, que significa empresas que facturan operaciones simuladas, estuvieran llevando a cabo sus actividades comerciales sin contar con activos, con infraestructura, con personal. Y en ese sentido, pues este artículo estaba inicialmente pensado para buscar verdaderos criminales fiscales, ¿no? O sea, gente que realmente perjudicaba al fisco con absolutamente todo el dolo, con toda malicia, que sabía lo que estaba haciendo. Y por otro lado, aquí en este artículo también tenemos el otro lado de la moneda, que son los famosos EDOs, que son las empresas que deducen operaciones simuladas, ¿no? Ahora, creo que es bien importante hacer una pausa y entender que eh, pensar que el día de hoy la autoridad fiscal, independientemente del tamaño del contribuyente, de cualquier procedimiento de fiscalización, hoy creo que la primera cuestión que te van a preguntar, que te van a pedir acreditar, pues es la famosa materialidad, ¿no? Desde un procedimiento de fiscalización ordinario de los previstos en el artículo 42 del Código Fiscal
hasta en una solicitud de devolución, cuando la autoridad va a verificar el origen de los saldos a favor. La autoridad, de manera muy simple, muy sencilla, te dice, demuéstrame con los elementos que tengas a tu alcance que esas operaciones son reales, ¿no? Y creo que aquí conviene preguntarnos, y le hago toda esta precisión para referirme a los antecedentes inmediatos. Conviene preguntarnos cómo llegamos de ese artículo 69b a esta fiscalización tan agresiva a la que te referías hace un momento. Y ese camino está acompañado de varios criterios judiciales, jurisprudenciales, del Poder Judicial de la Federación y concretamente de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los que se ha validado una postura de la autoridad fiscal en la que trasladan esta suerte de procedimiento de fiscalización enfocado a acreditar la materialidad contenido originalmente en el artículo 69b a las facultades de comprobación en general, ¿no? Y entonces y ahorita podemos profundizar, pero cuando la autoridad fiscal comienza a trasladar este procedimiento de fiscalización específico del 69b a todas las facultades de fiscalización, de comprobación, ahí es cuando realmente se agudiza, me parece, este problema y la autoridad fiscal pues adquiere muchísimos dientes que no tenía antes, ¿no? Y creo que esa es pues creo que la forma más asequible a lo mejor de entender cómo llegamos de la introducción del artículo 69b a estos procedimientos de fiscalización. De lo que comentas, también un antecedente que pudiéramos tener es el 69 bis, que es la transmisión de pérdidas indebidas, que también viene después de ese año 2014 como la modificación, y que, como dices, creo que tratan de amarrar por todos lados las operaciones que para ojos de la autoridad estaban siendo operaciones simuladas, no solamente con venta de facturas, sino que también por medio de transmisiones de esas pérdidas indebidas. Estamos hablando que el fisco trataba de amarrar candados por todos lados. Lo que nos comentas creo que es muy valioso en el sentido de todo el antecedente jurisdiccional o legal que estaba sucediendo atrás, y que le está dando esas herramientas o esos dientes a la cuestión a la cuestión de la autoridad en contra del contribuyente. Porque también hay una de las cosas que nos ha estado pasando, es la cancelación o restricción de los sellos, que también va sobre la misma base de tratar de frenar operaciones que puedan tener los contribuyentes, justamente por no estar demostrando este concepto de materialidad. Sí, totalmente. Y a ver, creo que ese es otro buen ejemplo de estas herramientas de las que hablábamos hace un momento, ¿no? De estos instrumentos que el legislador ha validado, porque hay que decirlo, no son ideas que vienen del Poder Legislativo, son ideas que vienen de la propia autoridad fiscal, de la Secretaría de Hacienda, que pasan evidentemente a través de una propuesta de reforma al Poder Legislativo y que pues también hay que decirlo, los últimos años rara vez hay alguna modificación entre el proyecto de decreto que propone el Poder Ejecutivo y los cambios que pueda hacer el Legislativo, ¿no? A veces es una cuestión formal de palomear las reformas y esta cancelación de certificados de sello digital es otra herramienta que simplemente pone en jaque a los contribuyentes, ¿no? De cualquier tamaño. El hecho de que no puedas facturar simplemente detiene todas tus operaciones y todo tu flujo de efectivo y es un problema realmente importante, ¿no? Y creo que aquí hay que hablar de otro tema que me parece relevante. O sea, estas herramientas tienden a criminalizar a los contribuyentes de a pie. O sea, eh, si yo te preguntara, o a cualquiera de nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, ¿cuál fue el último gran facturero, ¿no? Que está en prisión, pues derivado de la aplicación del artículo 69, creo que no podemos decir ni a uno, ¿no? Y esto es sintomático de pues lo mala que ha resultado la reforma en términos de eficiencia. Es decir, vas a introducir un artículo 69 para buscar factureros de buen calibre y bueno, al día de hoy los resultados son absolutamente pobres. No hay factureros importantes que estén tras las rejas. No hay realmente un ánimo tampoco de la autoridad fiscal de perseguir a estas personas. Hay que decirlo, el 69B
desde mi punto de vista, terminó siendo una herramienta más para incrementar la recaudación. Y esto es importante porque en cualquier procedimiento de fiscalización al que nos enfrentemos, vamos a tener que acreditar esta materialidad, aún sin realmente estar sujetos a lo que dispone el artículo 69b. Es decir, cualquiera de nuestros amigos que sea un pequeño, mediano empresario, que tenga una tienda de abarrotes, que tenga una prestadora de servicios, cualquier tipo de negocio, eh, el día de mañana la autoridad fiscal va a llegar, le va a cuestionar sus deducciones y le va a decir, demuéstrame que prestaste estos servicios, demuéstrame que recibiste esos servicios. Y hay situaciones verdaderamente ridículas, ¿no? En donde la autoridad ha llevado al límite este cuestionamiento y que realmente, y si estás de acuerdo, aquí me parece que hay que abordar el tema del concepto de materialidad, ¿no? O sea, ¿qué es la materialidad? ¿Cómo se puede demostrar? ¿Qué consejos a lo mejor le podemos dar a nuestros amigos para que atiendan y prevengan estas problemáticas? Y el concepto de materialidad realmente no está definido ni en alguna ley de naturaleza fiscal, ni en alguna ley tampoco de naturaleza civil, y tampoco está definido a nivel reglamentario, ¿no? Ni en disposiciones administrativas. Es un concepto que se ha desarrollado de manera jurisprudencial absolutamente, y que creo que podríamos entender como aquellas manifestaciones, como aquellos indicios en el mundo real y tangible de que alguna operación se llevó a cabo, de que algún servicio se prestó. Y aquí me voy a detener para decir de una vez por todas que hay servicios que no necesariamente son tangibles, ¿no? Por ahí en una conferencia de 2019, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el licenciado Rubén Aguirre, que fue presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hace algunas décadas, ponía un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Él decía, ¿qué pasa si soy un abogado y mi cliente me contrata a través de una iguala mensual, ¿no? Y pasan 5, 6, 8 meses sin que haya un contacto entre mi cliente y yo, o de repente hay una que otra llamada entre mi cliente y yo, le doy asesoría, me sigue pagando mi igual. Y el día de mañana llega la autoridad y le dice, oye, demuéstrame que este servicio se prestó. Pues es que el servicio, o sea, realmente no dejó indicios de haberse prestado en el mundo material, ¿no? Y creo que eso es algo que la autoridad no quiere entender, simplemente se hace de la vista gorda, por así decirlo, y entonces ahora todos los contribuyentes tienen que guardar un registro histórico material de los servicios que reciben, aun cuando la naturaleza de los servicios sea pues, completamente incompatible con esa materialidad. Eh, y la otra cosa que hay que también tener en cuenta cuando nos acerquemos a este problema es que no hay un listado, un índice o alguna guía de acreditar la materialidad que haya expedido la autoridad fiscal, ¿no? O sea, es un caso, es un análisis casuístico en el que por eso es importante platicar con un asesor, preguntarle de qué manera puedo yo dejar constancia de que recibí estos servicios, qué tipo de expediente puedo formar. Y ahora los contadores, pues no solo tienen que ser contadores, también tienen que ser especialistas en informática, tienen que ser también ahora casi policías para estar buscando cómo dejar evidencia de los servicios que recibe la empresa. Y todo esto suma a la postura con la que iniciabas esta conversación. Es una cultura de fiscalización terrible, ¿no? Y realmente muchas veces ridícula, en la que si no tuviste no sé cómo decirlo, la iniciativa o el cuidado de tomarle una foto a un mensajero cuando te entregaba un paquete, pues probablemente mañana la autoridad te diga que nunca recibiste nada, ¿no? Fíjate que ahorita se me vinieron muchas ideas en forma de cascada y a ver si vamos desprendiendo algunas ideas que traigo en la mente. Decías de los honorarios del abogado, del contador, que tal vez no era necesario o utilizado en un cierto periodo, que se llega a contratar como se conoce de la cuestión de una iguala. Es lo mismo que pasa con un aseguramiento de un automóvil. Pues durante todo un año tal vez no tengo un accidente, pues no hay por qué, pero claro que es estrictamente indispensable en el momento en que llegue a salir. Y eso, como dices, creo que la autoridad no lo quiere ver o al final de cuentas no le interesa verlo porque al final de cuentas pues lo que él está buscando es una generación de una documentación que como dices tal vez no exista porque la naturaleza es que no exista.
hasta el momento en que se llega a prestar. Es un aseguramiento que estamos viendo de que tengo al contacto del abogado o de algún tipo de profesión porque me estoy asegurando un abastecimiento de un servicio en el momento en que yo lo requiera y hasta el momento en que yo lo requiera. Paso a otro. Estás hablando que la materialidad no está regulada, no está listada, no está en ningún lado y que esto pues claramente se queda con un antecedente totalmente judicial o en tema de tesis de corte. En cuanto a eso, muchas veces también con varios amigos y colegas externado lo siguiente. Para mí la materialidad se convierte en algo subjetivo. ¿Y qué es esto de ser subjetivo? No es la información que tú entregues, sino es la revisión que te está haciendo y quien te esté revisando. Si esa persona se cierra los ojos y no quiere ver materialidad, nunca la vamos a encontrar. Si esa persona, al final de cuentas, está con la disposición de poder entender la información que se le está dando, no vamos a tener ningún problema en poder mostrar la materialidad. Y más vinculado porque muchas veces dicen, es que la materialidad es sustancia económica hablando de términos contables. Es que no. Sustancia económica es darle fondo sobre la forma, como un principio de derecho que se tiene. La materialidad también se separa, porque al no estar regulada, al no estar en alguna indicación legal, constitucional o reglamentaria o en reglas, estamos hablando que se convierte en juez y parte la persona que te está revisando, y si esa persona no quiere ver esa materialidad, va a ser muy difícil que le quitamos esos ojos de no revisión. Sí, totalmente. Creo que coincido completamente contigo, Rodrigo, y a ver, sobre esto último que mencionas, qué bueno que lo traes a colación porque precisamente hay precedentes en donde los ponentes de algunas resoluciones jurisdiccionales han manifestado o han asentado que pues la razón por la que es válido considerar que la materialidad es compatible con nuestro ordenamiento jurídico, pues viene precisamente de estas normas de información financiera y de la obligación de los contribuyentes y de las empresas en general de conservar sus documentos conforme a este principio de sustancia económica. Como bien lo dijiste, no son lo mismo, ¿no? O sea, el tema de sustancia económica tiene que ver con una modificación en el haber patrimonial, con el fondo sobre la forma, pero llevarlo a un concepto de materialidad y más aún justificar su cabida en el ordenamiento jurídico a partir de esta norma, no tiene lugar, o sea, no tiene ningún sentido. Y a pesar de que esté previsto, y a veces tenemos que hacer estas reflexiones, no por estar previsto en algún criterio, incluso jurisprudencial, o sea, vinculante, pues está bien, ¿no? La verdad es que es un concepto que nació viciado y que además se aleja del concepto que originalmente estaba previsto para este 69B, que es precisamente, como se llama esta conversación, pues el de operaciones simuladas. Y, y una operación simulada puede perfectamente existir y ser determinada sin hablar de materialidad, ¿no? De hecho, la simulación de operaciones sí está regulada en el Código Civil. Sin embargo, si uno hablara de simulación de operaciones, la autoridad fiscal tendría que demostrar que hay una intención real, hay un dolo de aquel que simula operaciones para ocasionarle un perjuicio al erario público. En el caso de la materialidad, esto no importa, ¿no? Y se atropellan incluso el principio de presunción de buena fe de los contribuyentes, la presunción de inocencia. O sea, en el tema de la materialidad, realmente no importa si el contribuyente quería o no realmente ocasionar un perjuicio al erario público, simplemente no hay materialidad, no tiene derecho a una deducción. Entonces, esta parte incluso ha sido criticada por magistrados mismos, ¿no? Del Tribunal Fiscal, cuando han por ahí reflexionado en algunos votos, en algunos artículos. O sea, el 69B genera presunciones a cargo de los contribuyentes, ¿no? O sea, si se actualizan ciertos supuestos y la autoridad estima que se actualizan ciertos supuestos, entonces el contribuyente va a estar obligado a demostrar que sí cuenta con la infraestructura para prestar sus servicios. Pero esto de ninguna manera funciona bajo la misma lógica en un procedimiento de fiscalización. En un procedimiento de fiscalización ordinario del 42 del Código Fiscal,
es la autoridad quien tiene que demostrar que los documentos privados del contribuyente, que sus manifestaciones son falsas, ¿no? Y lo que hace la autoridad cómodamente y desafortunadamente ha sido validado por tribunales, pues es que ahora revierte la carga probatoria al particular y le dice, tú quieres demostrarme que el servicio que tú dices que existió, efectivamente lo recibiste, entrégame lo que tengas, ¿no? Y aquí empezamos un poco con este tema de la subjetividad. Hay pues una idea, un concepto en el derecho, no solo mexicano, sino en general, de estos conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Los conceptos jurídicos indeterminados son palabras, pues, valga la redundancia, conceptos previstos en la legislación que por su naturaleza no tienen una definición y no tienen una definición para privilegiar el razonamiento del juzgador a la hora de conocer pues, cualquier controversia, ¿no? O el valor probatorio de algo. Sin embargo, en este caso, dejar el concepto de materialidad como un concepto jurídico indeterminado no es una buena idea precisamente por lo que mencionabas tú. O sea, se presta mucho a subjetividades. La autoridad, pues realmente no es objetiva, no es neutral. Y si no tienes una autoridad fiscal y un equipo de auditoría que realmente esté buscando de forma muy crítica, muy objetiva la materialidad, pues como bien dices, nunca la vas a encontrar, ¿no? Y lo que va a pasar es la autoridad dice A, yo digo B, vamos a PRODECON, no nos ponemos de acuerdo y siempre terminamos en tribunales. Y esto nos cuesta a los contribuyentes también. O sea, el hecho de que cualquier controversia termine en los tribunales, pues es costoso, es dinero público que se está desperdiciando por un capricho de la autoridad y por como tú decías, poner como prioridad en el ámbito de las políticas de fiscalización, pues la recaudación indiscriminada, ¿no? Para satisfacer otros boquetes ahí presupuestales de ingresos que ya no se reciben como antes. Pero también ahorita lo comentabas, ¿no? O sea, voy a decir que ni irse de un lado ni irse hacia el otro, ¿no? El que la autoridad, por medio legislativo, por medio de un reglamento o por medio de algunas resoluciones particulares, establezca conceptos para poder demostrar la materialidad, el contribuyente, aunque no haya una materialidad real, aunque sea una operación simulada, va a hacer lo posible para poderlo tener. Si te piden contratos, ahí vas a tener el contrato. Si te piden fotografías, vas a tener fotografías. Si te piden la cartilla de vacunación con las 4 vacunas de COVID, aunque seas una persona moral, lo vas a obtener para efectos de poder comprobar la cuestión de la materialidad. Ese es el miedo, yo creo que también tiene el lado del legislativo en poner una definición de qué es lo que tenga materialidad, aún así perdiendo esa objetividad, porque si no, cualquier persona puede llegar con el objetivo de lograr esa materialidad. Totalmente. A ver, creo que es un muy buen punto. Y como dices, tenemos que ser críticos de los dos lados. O sea, de entrada, la principal respuesta que te va a dar el legislador, si le preguntas por qué no hay una lista de elementos que acrediten la materialidad, te va a decir, es imposible que conozcamos todos los supuestos para todos los tipos de actos jurídicos, y esto es perfectamente razonable. Además, como dices, pues desde luego hay contribuyentes que actúan de mala fe, ¿no? Y que adquieren comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes para evadir la carga tributaria, desde luego. Pero justamente por esa razón me parece que es un error dejar este concepto de materialidad desarrollándose como lo hemos hecho hasta ahora. O sea, por eso quizás sería momento de voltear y decir, a ver, 2014 a 2023, otra vez, ¿cuántas personas realmente criminales, factureros están en prisión? Creo que ninguna. Entonces, ¿realmente esta reforma está cumpliendo su objetivo? Desde mi punto de vista, no. Y a lo mejor hay conceptos que además sí están estudiados a nivel internacional, porque, abro un paréntesis, la materialidad no está prevista en ninguna acción de BEPS y tampoco está desarrollada a nivel internacional en ningún tratado ni documento. Es algo completamente mexicano, ¿no? Pero sí hay otros conceptos de los que podemos echar mano. Está el tema de sustancia económica, está el tema de razón de negocios, está el test de propósito principal, ¿no? Que precisamente pues, te ayuda como juzgador incluso a decir, a ver, esta operación realmente tiene sentido desde el punto de vista económico, es una operación que realmente tiene un trasfondo real, tiene sentido desde el punto de vista del contribuyente, pero son conceptos que son, yo te diría, poco más
no quiero decir objetivos, porque tampoco están exentos de subjetividades, pero que no requieren de un criterio tan absurdo como lo es la materia, ¿no? La evidencia de que un servicio se prestó para concluir que existió o que no existió. Yo te diría, o sea, el hecho de que tengamos que preocuparnos por dejar evidencia de todos los servicios que contrató, pues nos habla de que algo está mal, ¿no? O sea, algo está siendo demasiado riguroso del lado de la autoridad, demasiado formalista, y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar un approach en donde lo importante no esté en cuáles son los indicios, entre otras razones por lo que dices. También se pueden fabricar muchas evidencias para demostrar que algo pasó y en realidad no pasó. Y ahí ya estamos en una línea muy delgada entre la simulación de operaciones y la materialidad. Pero el verdadero problema radica en este requisito de demuéstrame que en el mundo material pasaron estas circunstancias para acreditar que pagaste un servicio. Así no funciona la vida económica, ¿no? Ni la vida, el mundo de los negocios necesariamente. O sea, podemos hablar, como lo acabas de decir, del caso de los seguros, de muchos servicios que son intangibles y de muchos pagos que se realizan a proveedores que a lo mejor no dejan rastro en el mundo real y que no tendríamos como contribuyentes que pues, adquirir una carga administrativa adicional para decir, híjole, pues mi servicio es intangible, pero como tengo miedo de que mañana la autoridad fiscal me venga a revisar, pues déjame ver qué le pido al proveedor y que se saque una foto conmigo y que me dé su autógrafo y que me genere una bitácora. O sea, es simplemente complicar una relación comercial natural, ¿no? Como sucede en la vida real. Que yo creo que si te aporta para un control interno, pues bueno, qué bueno que te ayude, ¿no? El sacar la fotografía, el tener la firma. Si te ayuda para un tema de control está bien, pero para un tema de comprobación para la autoridad, creo que ahí ya concuerdo contigo de que realmente pues, está más complicado. Pero ahí todavía, Ricardo, lo que pudiera yo decirte, vinculado con el 69 y las operaciones simuladas de esos CEFOS y esos dedos, dijiste que hay por parte de la autoridad una presunción. Presume que tú estás haciendo una operación simulada, que lo estás deduciendo y que lo estás facturando dependiendo la postura en la que estás. Empieza por el EFO, por el facturador. Y las que presume que no hay materialidad para efectos de estas operaciones simuladas, lo puedo concentrar en tres rubros. El primero es directamente que no hay materialidad, operación simulada. La segunda sería que no tienes los activos suficientes como para poder enfrentarte a poderlo realizar, lo considera no material, operación simulada. Y la tercera, que no te encuentran en el domicilio, no te encuentran en una inspección o en una revisión o en una visita para ver cuál es el domicilio y por eso no hay materialidad, operación simulada y eso ya pone en bronca al que pretende deducir. Es ahí cuando empezamos también a tener ese problema que dices que la autoridad presume y normalmente estamos acostumbrados, hasta lo hemos visto también muchas veces en la televisión, el que afirma tiene que comprobar. Y en este caso, la autoridad tiene una presunción para efectos de que el contribuyente diga la verdad o es el que esté afirmando y ahora la carga se va sobre mí. Totalmente. Y mira, esta recapitulación que acabas de hacer de los supuestos, yo rescataría además esta tercera de la que hablaste, que es el supuesto de no localizado. A mí me parece, la verdad, preocupante que el hecho de que un contribuyente en un determinado momento no esté en un domicilio signifique para efectos legales que es un facturero y que es un criminal, ¿no? O sea, hay un salto que yo te diría es cuántico entre, pues, el hecho de que una persona simplemente olvidó actualizar su domicilio fiscal, que puede pasar y pasa mucho, y el hecho de que esté vendiendo comprobantes fiscales, ¿no? O sea, de una cosa creo no se sigue la otra necesariamente, y bueno, al final de cuentas, retomando este tema de los EFOS, de los EDOS que mencionabas, mira, yo creo que realmente, y aquí hay que hacer una precisión, cuando te refieres a estos supuestos, te refieres a lo que efectivamente está en el 69, no a lo que está o a lo que aplica la autoridad fiscal en ejercicio de las facultades de comprobación de 42, ¿no? Entonces, esta forma de construir estas presunciones en el 69
pues tiene una justificación un poco más, quizá robusta, un poco más sensata si hablamos de criminales, ¿no? De criminales que realmente venden facturas, ocasionan perjuicio al erario público y que además yo te diría, si estamos hablando de criminales y el artículo 69 en el último párrafo incluso te dice que se genera una presunción de delincuencia, de defraudación fiscal, ¿no? Creo que lo sensato, lo lógico sería pues que muchos de estos que terminan en el 69, pues terminan en la cárcel, ¿no? Lo cual pues evidentemente no sucede. Entonces, esta construcción del 69B con este sistema de presunciones tiene sentido si estás combatiendo criminales, ¿sí? Pero no tiene sentido desde el punto de vista de la carga probatoria si estás hablando de que incluso yo te diría, hay que ser bien claros. O sea, no todas las empresas que compran facturas son factureros, no son, o sea, hay muchas empresas reales, ¿no? Que tienen operaciones reales, que llevan a cabo actividades comerciales, que compran facturas. Y eso no quiere decir que son empresas fantasma, no quiere decir, desde luego habrá que penalizarlas y habrá que sancionarlas si se comprueba que efectivamente lo hicieron para eso, pero a lo que voy un poco es este tema de creer que las empresas que son EFOS, que son EDOS, pues esto es blanco y negro y hay criminales, delincuencia organizada, y del otro lado pues están los buenos contribuyentes que sí cumplen y pagan. Esta dualidad, pues tampoco me parece que sea real, ¿no? O sea, un abanico de grises en medio que realmente pues no ameritan un trato indiscriminado como lo hace la autoridad fiscal, revirtiendo la carga de la prueba, como decías hace un momento, porque no es la lógica de un sistema de fiscalización. O sea, hay una ley de derechos del contribuyente que dice que las actuaciones de los contribuyentes se presumirán de buena fe y esta ley, pues yo creo que esta ley y una servilleta para la autoridad fiscal tienen el mismo valor, ¿no? Desafortunadamente. Y aparte, así como decía, un antecedente que la fiscalización en México va a ir todavía hacia adelante y va a ir convirtiéndose en más candados y más candados. Lamentablemente es que estamos en una forma tributaria que depende mucho de la deducción. Si bien nosotros tenemos ingresos, que es con lo que deberíamos de pagar el impuesto sobre la renta sobre los actos o actividades, consumo, ley del IVA, mucho se basa en el comprobante para poder disminuir el ingreso y determinar bases tributarias, donde tenemos deducciones autorizadas, tenemos requisitos de esas deducciones autorizadas, tenemos no deducibles. Entonces, cada vez se convierte en un problema más engorroso en poder comprobar y demostrar una operación normal y transparente que tiene que ver con la cuestión de los ingresos. También lo has estado diciendo, también lo estoy diciendo yo. La burra no era arisca, lo hicieron. Hubo gente que hizo mal, que estuvo tratando de amarrar cosas para efecto de poderlo deducir, que hace que todos los demás contribuyentes, al final de cuentas, tengan que entrar en reglas que tal vez no debieran de haber estado aplicando. Pero lamentablemente es que nuestro sistema tributario depende de la deducción. Es ahí donde recae, como también lo dices, materialidad, razón de negocios, que al final de cuentas tiene que ver con la operación que se debe de dar por sí sola y en una fiscalización en la cual si ellos mismos se desprendieran de una fiscalización de la deducción, sería más fácil para ellos la fiscalización, pero también ahí quitar la proporcionalidad o equidad que me dice el artículo 31 de la fracción cuarta de los estados de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pues está muy difícil para poder determinar una base e irnos a basar solamente con una cuestión de ingresos. Sí, no, total, o sea, sí, tienes razón y realmente eh, creo que desafortunadamente se vienen tiempos complicados para los contribuyentes, o sea, esto no va a bajar, como bien lo mencionas. Hay noticias muy recientes, ¿no? De que las políticas de fiscalización pues van a estar más apretadas. Cada año hay una meta de recaudación más grande y además es un logro que el gobierno en turno anuncia, ¿no? Con bombo y platillo y dicen recaudamos más. No importa, como bien dices, que hayan atropellado N número de garantías constitucionales de derechos humanos de los contribuyentes,
Si la meta es recaudar y lo consiguieron, pues aplausos, ¿no? Salía también hace unos días una nota de 6 de cada 10 pesos que recauda el SAT están en disputa. Y es un poco también a lo que regresábamos. Realmente es un sistema tributario eficiente el mexicano cuando los contribuyentes se pelean más de lo que pagan sus impuestos, cuando cumplir con tus obligaciones no es sencillo, ¿no? O sea, una pyme pues de a pie realmente requiere una infraestructura considerable para cumplir con sus obligaciones. Tiene que contratar a alguien que le implemente algún sistema de facturación. Incluso yo te diría, es paradójico que en México tengamos un sistema de facturación electrónica que no tienen muchos países mucho más avanzados que nosotros, y aún así la autoridad te pida cosas absolutamente ridículas como la constancia de situación fiscal, ¿no? Entonces, sí creo que el sistema tributario mexicano en términos, la vertiente de administración pública, de sistema recaudatorio, está pasando por una crisis grave que no es sostenible a largo plazo y que además lo único que termina haciendo es desincentivar a los contribuyentes para que sigan pagando sus impuestos, ¿no? Y la gente que sigue en la informalidad, pues seguirá en la informalidad porque no tiene incentivos reales para tributar. Y los que sí tributan, pues están hartos de tributar, ¿no? Si no te vuelven tus saldos a tiempo, si realmente no hay una disposición, como decías hace rato, de sentarse en una mesa y decir, a ver, estos elementos demuestran que el servicio es material o no. Si el auditor te dice, yo tengo la instrucción de que no y que nada de esto es suficiente, pues realmente creo que se convierte en un circo, ¿no? En donde simplemente pues, se trata de agotar instancias y llegar al pleito y a ver quién gana. Y lo que va a orillar es que justamente ese inversionista, como dice, se canse y al final de cuentas termine dejando como está, no fomentando empleo, no fomentando ni siquiera inversión y se va a ir a un lugar donde pueda estar más cómodo en algo que al final de cuentas ha sucedido en otros países como Venezuela. Y no solamente estoy hablando de un tema comunista ni nada por el estilo, sino que lo que estoy hablando es de unas políticas económicas que si no le das forma de que un inversionista invierta y trabaje el dinero, solito como gobierno no vas a tener recaudación en un tema de impuestos. Eso mismo se le va a ir complicando a la propia autoridad. Oye, Ricardo, datos de contacto, ¿dónde te pueden localizar para algún tema de asesoría o algo que tengan por ahí alguna de las personas que nos está viendo que necesiten de tu apoyo? Claro, mira, mi correo personal es ricmenque, rickmenque@hotmail.com. Si tienen dudas, con mucho gusto pónganse en contacto y se las respondo con mucho gusto. Y bueno, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Creo que fue una charla muy amena y ojalá, sobre todo, que haya sido de utilidad para toda tu audiencia, ¿no? Pues mira, yo creo que quedaron todavía muchas dudas que la gente al final de cuentas va a ir teniendo y como lo comentaba, va a haber todavía más cosas más adelante. Así que dejaré tal vez la puerta abierta, Ricardo, si me lo permites, para en otra emisión más adelante seguir abordando de diferentes temas. Y ahorita, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, gracias a ti y encantado de regresar con ustedes cuando sí se dé la oportunidad. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Derecho Ricardo Mendoza. Ante la distancia, Ricardo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Rodrigo. Igualmente un abrazo de vuelta. A la gente que nos está viendo, comentarios en la parte de abajo. Suscríbanse al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en Facebook, que nos busquen en cadena de distribución de podcast. Ayúdenos a suscribiéndose, ayúdenos compartiendo, a seguir creciendo. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.